La Iglesia ICEL La Paz, en el marco de la primera convención virtual de ICEL Bolivia, se complace en presentar la plenaria Textos fuera de contexto, junto al doctor Noé Acosta, canciller y fundador del Seminario Reformado Latinoamericano. En línea, y aparte de eso tenemos distintas sedes, especialmente una sede en Medellín, donde personas pueden venir a estudiar por todo un año o dos, pagando solamente $500 por año, donde tienen alimentación, 20 cursos intensivos, libros, la alimentación y el sitio donde vivir. Así que si desean más información, pueden comunicarse con el Seminario Reformado Latinoamericano en Medellín. Bueno, la tarea que me dieron para esta noche fue los textos fuera de contexto. Y con la discusión de esta noche y las preguntas, quisiera abordar ese tema iniciando con una de las preguntas que hicieron. Pero antes vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por la revelación que nos has dado en tu santa palabra, que es infalible, inerrante, suficiente para el conocimiento de la salvación. Gracias por esta participación y te pedimos que me permitas ser fiel a la palabra de Dios y te ruego, Señor, que las personas que escuchen estén atentos a esta disertación para que se cuiden y me cuiden de no salirme de lo que tú, Señor, has revelado en tu santa palabra. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Obviamente, lo primero que deseo es leer un texto bíblico, y el texto bíblico que deseo leer es la tesis del apóstol Juan al escribir su libro, el libro de Juan, y su tesis está en el capítulo 20, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea que es un evangelio que identifica el medio de salvación, que es la justificación por fe solamente, en Cristo solamente. Bueno, para hacer un análisis más serio acerca de los textos fuera de texto, les recomiendo estudiar algunos de los principios básicos de hermenéutica, donde nos da una guía para evitar el uso de textos bíblicos fuera de contexto. Y en hermenéutica tenemos algunos puntos básicos que quiero compartir con ustedes para evitar ese peligro de usar textos fuera de contexto. Es seguir algunos de los puntos básicos de la hermenéutica. La primera es la analogía de la fe, no confiarse
en hacer doctrina de un versículo sin compararlo con otros versículos en la Biblia para poderlos entender, y el mejor contexto es el contexto que está dentro de la Biblia. Obviamente, cuando se habla de cualquier versículo, es importante saber y cuidarse de que esté dentro del contexto de la frase o de la frase anterior, el versículo anterior o posterior, luego que esté dentro del contexto del libro, del capítulo que se está enseñando, que esté dentro del contexto del libro que se está enseñando y dentro del contexto de otros libros en las Sagradas Escrituras. La Biblia no tiene contradicciones, así que no tenemos que sufrir tratando de buscar el significado de cada texto por nuestra propia cuenta, sino que usamos la analogía de la fe, que es la comparación con otros textos infalibles de las Sagradas Escrituras. La interpretación obviamente es literal, pero es literal teniendo en cuenta que hay varios géneros. Géneros descriptivos, históricos, poéticos, profecías y parábolas, distintas figuras literarias, y hay que tener en cuenta que si analizamos estos textos literalmente, pero tienen que ser dentro de la interpretación de la forma de literatura en que se han escrito. También es necesario cuidar el problema de las metáforas. A veces las metáforas son usadas para hacer comparaciones y por eso hay que tener cuidado para hacer uso de las metáforas y usarlas como una parte indicativa del texto. También el aspecto gramatical es muy importante, tener cuidado de dónde están los verbos, dónde la gramática, y tener cuidado quién escribe y para quién escribe, y usar cualquier pasaje dentro de esas características. Tenemos que tener cuidado de las palabras. Las palabras normalmente tienen varios significados y al usarla con un solo significado, pues vamos a caer en cantidades de errores, y eso es necesario saberlo. Hay que leer la Biblia en una forma existencialista, es decir, viviendo el momento y poniéndose en el lugar histórico y geográfico donde ocurrieron los hechos a los cuales la Biblia se refiere. Hay que ver si el texto es didáctico o es simplemente explicativo. Cuando vemos también ciertas afirmaciones de la Biblia, tenemos que ver que hay verdades expuestas explícitamente, pero también implícitamente, y por consiguiente, al tenerlas implícitamente, tenemos que tener cuidado que las partes explícitas de la Biblia nos van a explicar con seguridad y con claridad las partes implícitas, así como las cosas un poco oscuras van a estar declaradas perfectamente en las partes que están expuestas con toda claridad. Hay que tener en cuenta con los formas literarias que usa la escritura, como los paralelismos, los proverbios, las parábolas. Mucho
cuidado tenemos que tener con las parábolas y tenemos que tener cuidado de ver que no necesariamente se puede hacer doctrina de una parábola sin entender el objetivo de las parábolas. El otro aspecto es el espíritu con que se escribió la escritura. Acuérdese que la escritura misma dice que la letra mata y el espíritu da vida. Hay que ver las palabras que se usan dentro del espíritu con que se van a analizar. Hay que tener cuidado con las profecías, especialmente el Apocalipsis. Mucho cuidado de no hacer doctrina sin contar con la ayuda de las ciencias de hermenéutica, exégesis y otras. Otro aspecto muy importante de la interpretación bíblica es tener cuidado de las distintas traducciones que se han hecho de la palabra y analizar las lenguas griego, hebreo, arameo y, en algunos casos, el latín. Por ejemplo, alguien hizo la pregunta, la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dios no quiere, o no es la voluntad de Dios, que alguien se condene, pero que todos lleguen al conocimiento de la verdad y se salve. Esa expresión es muy importante porque en griego la palabra el deseo de Dios o la voluntad de Dios tiene tres significados distintos. Uno es el decreto de Dios, que lo que Dios decreta va a suceder. Es la voluntad. Cuando Dios decreta la creación, cuando Dios decreta la elección o la predestinación, cuando Dios decreta a través de su soberanía que algo va a pasar, eso va a pasar. No hay ni un solo elegido por Dios que se vaya a condenar. Pero como estamos hablando de hablar estas cosas con cariño y con amor y con gracia, quiero decirles que cualquier persona que crea en Cristo como único y suficiente medio de salvación, esa persona ha sido elegida por Dios. Repito, cualquier persona que crea en Cristo como único y suficiente medio de salvación y pone su confianza en Cristo, esa persona está salva. Y porque pone su fe y su confianza en Cristo, ha sido elegido por Dios, porque nadie que no sea elegido por Dios puede mencionar a Cristo en esa forma y tener esa confianza en Cristo. La única diferencia es que algunas personas no saben que ellos pusieron su fe en Cristo porque Dios, a través del conocimiento de las Escrituras, por la operación del Espíritu Santo, les tocó el corazón, les regaló la fe para creer y creyeron. O sea que ellos no creyeron por su cuenta, sino es un regalo de Dios. En capítulo 10 de Romanos, del 9 en adelante, ustedes pueden leer y como tengo tan corto tiempo, no voy a buscar en las Escrituras, pero ustedes lo pueden encontrar, donde dice que cómo van
a creer si no conocen a Jesús. ¿Y cómo conocen a Jesús si no hay quien vaya? ¿Y cómo van a ir si no hay quien los envíe? Bellos son los pies de los que predican la palabra de Dios. Entonces, luego dice, y cuando predica la palabra de Dios, que es nuestra única responsabilidad no es salvar a nadie, si han sido elegidos por Dios en ese momento, el Espíritu Santo les toca el corazón porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. O sea que por eso hay tantos falsos profesores. Entonces que profesan creer en Cristo, pero su corazón está lejos. O sea que ellos creen que están salvos, pero no están salvos porque no han sido regenerados por el Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra. Eso no quiere decir que si no se convierten ahora, cuando se les está presentando la palabra, que a lo mejor no vayan a creer después, porque el asunto es que nadie sabe quién es elegido y quién no es elegido. Así que volviendo a nuestro tema de la segunda de Pedro 3:9, hay 3 voluntades. La primera voluntad es el decreto de Dios que no va a fallar. Cuando Dios ha decretado a sus elegidos, todos se van a salvar. Ni uno solo se va a perder. Punto. Segundo, el mandamiento de Dios. Dios ha ordenado sus mandamientos, sus 10 mandamientos. Pero el hecho de que los haya ordenado y que sea la voluntad de Él que los cumplamos, eso no se va a cumplir porque sea su voluntad, porque realmente violamos todos los mandamientos. Sin embargo, el decreto sí se va a cumplir, pero el mandato no se va a cumplir. Y la tercera voluntad, en griego, es el deseo de Dios, que no es un mandamiento, no es un decreto, no es, sino es simplemente el deseo de Dios. Así que por decreto, todos los que Él ha decretado se van a salvar y los que no, no. Entonces, de ahí la importancia de no tomar pasajes fuera de contexto. Por ejemplo, alguien preguntó sobre el libro de los Efesios, capítulo 1, y voy a utilizar ese pasaje para ver qué significa dentro del contexto en que está. No se puede comenzar, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Se comienza en el versículo 3, pero comenzamos en el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, le está escribiendo ¿a quién? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. O sea que no le está hablando a paganos, le está hablando a creyentes. Entonces, a esos creyentes dice que Dios le dio gracia y paz, no a todos, sino a vosotros, los de Éfesos, que son santos. Y santos quiere decir que han sido regenerados por Dios. Vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No está hablando de otro, sino el nuestro, que nos bendijo. Está hablándole a la iglesia y a Él que ha sido regenerado, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, eso no quiere decir a todos, está hablando directamente a la iglesia de Éfesos y Él como escogido. En Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Esa fue la razón por la cual nos escogió. Pero note que no es para todos. Está hablándole específicamente a personas que ya creen en Jesús como lo único y suficiente medio de salvación. En amor, habiéndonos predestinado. Eso quiere decir
que nosotros no nos salvamos por nuestra cuenta, sino Él nos predestinó para ser adoptados. Note también, para no sacar textos fuera de contexto, el tiempo en que está el verbo. Está en forma pasiva. Él nos adoptó para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La voluntad de Él es una voluntad en ese aspecto, decreto que fuéramos salvos para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y continúa, y luego, obviamente, en el capítulo 2, ve usted que está dentro de todo el contexto del libro de los Efesios, no se separa, porque en el capítulo 2, versículo 1, él dice, y él os dio vida. Está hablándole a los Efesios, a la iglesia. Os dio vida a vosotros. Si os dio vida, quiere decir que yo no me di vida por mi cuenta. Él nos dio vida. ¿Cómo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El muerto no puede creer. El muerto no puede hacer nada. ¿Y quiénes estaban muertos en el delito y pecado? ¿Solamente los Efesios? No. Todos nosotros. Todo el mundo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos cuando en otro tiempo, antes de ser generados, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza no hijos del amor de Dios, sino por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, ¿qué pasó? Ahí está el contexto. Estábamos muertos, estábamos destituidos de Dios. Pero ¿qué pasó ahora? El versículo 4. No dice, pero yo que decidí creer, o yo que pude creer, o yo que quise creer. No. Dice, no yo, pero Dios, que es rico en misericordia. No yo, pero Dios, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, y los muertos no pueden hacer nada, en pecados, verbo en tiempo pasivo, nos dio vida, nos hizo nacer de nuevo, nos regeneró juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Esa gracia es el regalo que Él nos dio. Note, por ejemplo, y así continúa diciendo que por gracia sois salvos, e inclusive, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es el instrumento de justificación, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Yo no hice nada. Dios fue el que nos salvó. No por obras. Yo no puedo hacer ninguna obra porque estoy muerto. Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, ustedes las ramas. Una rama que está separada del árbol no puede producir ningún fruto para pegarse al árbol. Antes de producir frutos, tiene que estar pegada al árbol. Por eso nosotros no podemos hacer nada bueno, nada, absolutamente nada, para ser salvos. Dios tiene que hacerlo todo. Y luego que dice, no por obras para que nadie se gloríe. Si yo digo, yo me salvé y otro no se salvó, es que yo soy más inteligente. No, que no soy yo, no es por obras. Porque somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús, ahora sí para buenas obras. ¿Cuándo podemos hacer buenas obras? Cuando Dios nos regenera, como decía el pastor Andrés. Dios creó al hombre con libre albedrío, pero el hombre lo perdió con la caída. Ahora
no tiene libre albedrío, no puede hacer nada bueno, no puede ni buscar a Dios. Las cosas que cree que son buenas son diferentes niveles de maldad. Pero una vez que estamos regenerados por la misericordia de Dios, note que dice, pero Dios que es rico en misericordia. Note que no dice justicia, como dijo el pastor Andrés. Por justicia, todos deberíamos de estar en el infierno, pero por misericordia decidió salvar a algunos. Y eso es el decreto de Dios. Pero no es por justicia, es por misericordia. Por eso es que Dios no es injusto. En efecto, le preguntan a Pablo eso. O Pablo dice, ¿es posible que Dios sea injusto? Y la Biblia dice, de ninguna manera. Si él dice de ninguna manera, Dios no es injusto. Pues vamos a analizar ciertos libros. Bueno, antes de pasar allá, en todas las partes donde dice que todos se van a salvar, en los distintos versículos, como 2 de Pedro 3:9, 2 de Corintios 5:14, 1 de Juan 2:2. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nosotros, pero del mundo, y otras expresiones. Cuando está hablando de esto, tenemos que tener cuidado de que cuando habla de todos, está hablando de todos los que Dios soberanamente ha elegido. Porque la verdad, amados, es que nadie, absolutamente nadie, puede creer. Como lo sabemos. Vayan, por favor, al capítulo 1 de Juan, versículo 11, 12 y 13. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si sacamos ese versículo fuera de contexto, decimos, todo lo que necesito es creer para ser hijo de Dios. Entonces yo voy a creer cuando yo quiera. Yo tengo el libre albedrío de creer. No. Tiene que continuar leyendo para no sacar ese verso fuera de contexto. ¿Qué sigue diciendo? Bueno, primero que todo, los que creen les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ahora, ¿quiénes creyeron? Versículo 13. Los cuales, los que creyeron, no son engendrados de sangre, no porque los padres hayan sido cristianos, ni de voluntad de la carne, no porque yo tenga la voluntad de creer, porque yo no puedo, ni voluntad de un sacerdote que bautice a alguien, ni de voluntad mía, porque yo no tengo nada bueno en mí. En efecto, estoy muerto. Jesús dijo, para entrar al cielo debe nacer de nuevo. Y el que no ha nacido de nuevo no puede hacer nada. Entonces, dice, no son engendrados de sangre, no por los padres creyentes, ni de la voluntad de la carne, ni de mi voluntad porque no puedo, ni de voluntad de varón, no porque a alguien le diga, repite esta oración y queda salvo. Eso es falso. Cuando le decimos a una persona, hermano, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, son 3 mentiras. Porque el tal, si no cree, si es un pagano, no es hermano suyo. Así que no lo llame hermano. Solamente hermanos son los que creen en Cristo como único y suficiente medio de salvación. Los demás no son hermanos. En efecto, están todavía bajo la ira de Dios, son hijos de Satanás. Así que no lo llame hermano. Dios te ama. ¿Cómo sabe usted si Dios le va
a tocar el corazón con el Santo Espíritu para regenerarlo. Eso no lo sabemos. No sabemos quién va a creer y quién no. Si no cree, ¿sí? Dios no lo ama. Si no cree, a los que no creen en Jesús, los que rechazan a Jesús, Dios no los ama eternamente porque terminan en el infierno. Él solamente ama a sus hijos, a los que creen en Cristo como único y suficiente medio de salvación. Así que no es por voluntad de una persona que diga, repite esta oración y queda salvo. Y si la persona no cree, pues el plan maravilloso es el infierno. Así que ¿para qué mentirles? Es mejor decirle a la persona, si va a evangelizar, decirle, señor, señora, si usted se muere esta noche, ¿para dónde va? ¿Sabe usted con seguridad para dónde va? Y ellos le van a responder cantidades de cosas, no tengo tiempo para hacer ese análisis, pero si dicen que para el cielo, la pregunta básica es, ¿por qué usted va para el cielo? Si dice que no le importa, pues es distinto. Pero si dice que para el cielo, él va a decir, porque soy bueno, no he matado, no he robado, no, soy una persona decente, tal. O Dios tiene misericordia. Y la respuesta para ellos es, tengo una gran información para usted. Ese no es el camino para el cielo, porque no hay ni uno solo que pueda ser bueno. El camino para el cielo es bien simple. Si usted cree en Jesús como su único y suficiente medio de salvación, y le cuento que Jesús es el Hijo de Dios, y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Así que si crees en Jesús, no porque yo le obligue a creer, si de corazón cree en Jesús, entonces usted va a confiar en Jesús para su salvación y en el momento en que cree por la voluntad de Dios, sus pecados son transferidos a Jesús. Y la ira de Dios que estaba sobre ti cae sobre Jesús para quemar su pecado y el pecado suyo que lo está cargando Jesús y la justicia de Cristo pasa sobre usted y usted queda declarado santo, hijo de Dios y jamás va a perder su salvación. No hay necesidad de mentirles, hermano, o repite esta oración. Y hay que discipularlos. Decirle, yo no le puedo obligar a usted a creer. Eso es si el Señor lo toca y con el corazón cree. Y cuando usted crea, varias cosas van a pasar. Va a haber un cambio fundamental de vida, va a querer conocer la Biblia, quiere conocer quién es ese Jesús que te salva, vas a ser partícipe de una iglesia bíblica donde se predica la palabra, donde se practican los dos sacramentos o ordenanzas y donde hay disciplina de la iglesia. Y aparte de eso, usted va a odiar el pecado, va a pecar, pero cuando peca, Dios le va a regalar con la nueva vida arrepentimiento. Y así usted sabe que está salvo para siempre y Dios fue el que lo salvó. Si yo quiero salvarme por mi cuenta, no lo puedo hacer. Pero si pretendo salvarme por mi cuenta, pues voy a desalvarme en cualquier momento porque yo soy inmutable. Si Dios es el que me salva, Dios es inmutable y no puede cambiar esa salvación que me ha dado. Entonces veamos la siguiente palabra. Los cuales, los que creyeron, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón. Vea esas tres palabritas. Sino de Dios. Dios es el que le da esa salvación. Ahora, note lo interesante de esos dos versículos. Ninguno de los dos se puede tomar fuera de contexto. Y está dentro del contexto del libro, porque la tesis que leímos al iniciar dice que Jesús, que el objetivo de este libro es para creer en Jesús, para demostrar quién es Jesús y para que creamos en él y al creer tengamos vida eterna. Ahora la pregunta, y lo mismo pasa en el capítulo 3, versículo 16. Si se quiere sacar ese libro fuera de contexto, basta pensar que solamente hay un
que la palabra mundo significa solamente una cosa, pero la palabra mundo en hermenéutica y dentro de la Biblia tiene por lo menos 10 significados distintos. Entonces veamos a ver. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amar es justificarlo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, pero ¿cómo cree? Al menos de que Dios le dé esa fe, como vimos en el versículo 13 del capítulo 1. No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿Dios amó a todo el mundo? No, amó gentes de todo el mundo, solamente a los que van a creer en Cristo. Si todos se salvaran, no habría infierno. O sea que Dios va a amar solamente a los que creen en Cristo. Entonces, hay que, para no sacar este texto fuera de contexto, es muy importante saber la definición de la palabra mundo, que es gentes de todo el mundo, gentes de todas las naciones, pero no toda la gente, todo individuo en todas las naciones. Porque si no, todos se salvarían y no existiría el infierno. Bueno, ¿cuántas personas pueden creer? Los invito a que vayan al capítulo 6 de Juan, versículo 44. ¿Sí? Aquí dice en el versículo 13 que puedo creer porque es un hecho que Dios hace en mí. En el versículo 44, la pregunta que tengo para todos ustedes es, ¿quién puede creer? ¿Y qué dijo Jesús en el versículo 44 del capítulo 6? Ninguno. Ninguno. No es que quiera, no quiera, es que no puede. Ninguno puede venir a mí. Cero. ¿Cuál es la condición esencial? Si el Padre que me envió no lo trajere. O sea que la condición esencial es que el Padre obre sobre el corazón de esa persona para llevarlo a Cristo. Y cuando ya el Padre lo entrega a Cristo, yo le resucitaré el día postrero. Entonces, vemos también, aparte de eso, el versículo 65 del capítulo 6. Y Jesús dijo, por eso os he dicho que ¿cuántos pueden venir a Cristo? Ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Así que, para no sacarlo esto fuera de contexto, a Jesús en el versículo 37 del capítulo 6 dice, todo, eso quiere decir todos, los que el Padre me da, vendrán a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. No es que posiblemente se va a salvar, o quizás no, quizás si Él quiere. No, 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 no. Vendrá, es indicativo, es un decreto de Dios. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo afuera, porque fue el Padre que lo trajo, no yo que quise venir. Y luego dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió, del que me envió. O sea que Jesús pone esto dentro del contexto. El Padre, el Espíritu Santo y Él tienen una sola voluntad y el decreto de la voluntad es salvar a los que Dios envió a salvar. Por eso en Mateo capítulo 1, 21 dice que su nombre será Jesús porque vino a salvar a su pueblo. Nos dice a todos. Vino a salvar a su pueblo. 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me adhiere, o sea, que todos los que me da, no se pierda. Yo no pierda nada, sino que lo resucite
al día postrero. ¿Qué quiere decir eso? Dice, todos los que el Padre me da no se van a perder. Por eso dice, cuando la última persona sea evangelizada hasta el final del mundo, entonces el mundo se va a acabar. Porque ya todos los que han sido elegidos por el Padre están salvos y no hay uno solo que se pierda, y yo le resucitaré al día postrero. Por eso dice el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, ¿qué quiere decir ver al Hijo? Conoce quién es Jesús, conoce que es el Hijo del Padre, conoce que es el Mesías, conoce que es el Redentor, sabe que el Hijo tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y porque tiene la naturaleza humana, puede cargar con mis pecados. Y como tiene, y comprenderme como humano. Y como tiene la naturaleza divina, tiene suficientes méritos infinitos para pagarle a un Dios infinito por los pecados que he cometido contra él. Y esta es la voluntad que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. ¿Cuándo? ¿En el futuro? No, hoy. Hoy. No vea el tiempo del verbo, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, ¿cómo este pasaje no está fuera de contexto? Podemos ir, hay muchos sitios, por ejemplo, en el capítulo en el capítulo 10, dice que vino solamente por sus ovejas y sus ovejas lo van a reconocer, los demás no los van a reconocer. Desde el versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y luego dice, tengo otras ovejas en otras naciones, en otros sitios. No todas las ovejas, sino las ovejas que Él. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. En el versículo 26 del capítulo 10, dice, pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no sois de mis ovejas. No es que no quieran creer, es que no pueden, porque no son las ovejas que Dios le envió a salvar. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea que Él no viene a salvar a todos, sino solamente a sus ovejas. Para tener esto, para que no esté fuera, estos textos fuera de contexto, los podemos ver en el capítulo 17 de Juan. Y este es Jesús hablando. ¿Qué dice? Jesús ora y dice en el versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. O sea que Jesús va a salvar solamente a aquellos a quien el Padre le envió a salvar. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, pero que conozcan a Jesucristo. Alguien que dice que cree en Dios, pero no cree en Jesús ni confía en Jesús, el tal no se salva, porque esta es la condición. Luego en el versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. O sea que el Padre envió a Jesús a salvar a las ovejas que Él había predestinado desde antes de la fundación del mundo, y ellos son los que Dios le da a su Hijo. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. El versículo 7 del capítulo 17. Ahora han conocido
que todas las cosas que me has dado proceden de ti. O sea, todas las cosas son todos los hombres y todas las personas que le ha dado proceden de ti. Luego dice, versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. O sea que específicamente va a guardar, va a preservar solamente a los que Él ha salvado, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Dice en el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Sí? Luego en el versículo 24, 17-24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. O sea, ¿quiénes son los que va a salvar? Los que el Padre le ha dado, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos, no todos, te han conocido, que tú me enviaste. Entonces, no sé si queda claro que es importante saber que todos, cuando se refiere a todos, se refiere a todos los elegidos. Dice, por ejemplo, en Ezequiel, que Dios no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Entonces, ¿Dios ama también al impío? Dios ama a los impíos que han sido elegidos por Dios. Nosotros éramos impíos y Él nos salvó y ahora no somos impíos. Nosotros somos impíos que Dios nos ha salvado y hemos vuelto al camino. En el capítulo 5 de Juan, versículo 21, Jesús dice, doy vida al que yo quiera dar vida. O sea, que no le da vida a todos. Dice lo siguiente, 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Eso no quiere decir que le da vida a todos, sino solamente a los que Él quiere da vida. Y luego, en el versículo 25, dice lo siguiente. 5:25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, en este momento, ahora es, hoy, cuando los muertos, esos somos nosotros, todos ustedes que no han nacido de nuevo, están muertos. Todos los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Oyen la voz de Jesús como el buen pastor que los llama. Los llama efectivamente. No solo los llama desde el corazón. Y los que oyeren, vivirán. Jesús vive diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Los que oyeren, vivirán. Sí, ¿qué quiere decir eso? Si oímos hoy el Evangelio, si creemos en Cristo, por la operación del Espíritu Santo, no porque nosotros queramos, esas personas van a vivir espiritualmente, han sido regenerados, han nacido de nuevo, porque Jesús les da vida al que Él quiera, no al que yo quiera. Y luego dice, pero tenga cuidado. En el 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea,
Él da vida a quien Él quiera por la voluntad del Padre. Pero hay que tener cuidado por el 28. Dice, cuidado, si usted no oye hoy la voz del Hijo, en el versículo 28 y 29, es ya demasiado tarde. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz del Padre. En el 25 dice, si oye mi voz, va a vivir y va a vivir eternamente. Pero si no oye mi voz, va a morir sin oír mi voz, y lo que va a escuchar cuando esté en la tumba, muerto 2 veces, va a oír la voz de Dios. Y los que hicieron lo bueno, ¿quiénes son los que hacen lo bueno? Los que creen en Cristo. Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si no cree, jamás puede hacer nada bueno. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, los que no creyeron, a resurrección de condenación. Bueno, estas cuestiones de elección está en toda la Biblia. Y como dijo el pastor Andrés, esto es muy difícil de entender porque no somos dioses. Nuestra mentalidad es corta, pero si usted y si yo hemos creído en Cristo como única y suficiente medio de salvación, eso significa que hemos sido elegidos por Dios. Y tenemos que creerle a lo que la Biblia nos dice. Si la Biblia dice eso, creemos porque la Biblia lo dice. Aunque no lo comprendamos, tenemos que creer. Alguien preguntó si Dios es injusto. No, Dios no es injusto. El hombre pecó y la paga del pecado es la muerte. Dios va a salvar por misericordia a los que Él quiere, bajo su soberanía, que tampoco la comprendemos. Él es dueño de todo, puede hacer todo lo que quiera. Yo no soy nadie, solamente una criatura. Si Él da la salvación a alguien es por pura misericordia. A los demás solamente los deja en su pecado, como hizo con Faraón. Los dejó en su pecado. Alguien preguntó, ¿por qué Dios Dios que es poderoso? Y no podemos decir si Dios es poderoso, omnipotente. Porque si decimos si Dios es omnipotente, ese es el lenguaje de Satanás. Satanás, cuando tentó a Jesús, dijo, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. Pero nosotros decimos, como Dios es omnipotente. Como Dios es omnipotente. La pregunta es, ¿por qué no controla las cosas que nos parecen malas? Bueno, ¿y por qué no detiene la violencia y los terremotos y todo esto? Eso no lo sabemos, pero sabemos que toda la naturaleza, por causa del pecado, está bajo condenación y va a sufrir los efectos del pecado. Y eso también es destinado por Dios. Dios no hace nada malo. Lo que pasa es que a veces Dios envía disciplina. Y las cosas que a veces nos pasan malos, que parecen malas, si somos hijos de Dios, es porque Dios ya había destinado esas cosas para disciplinarnos, para atraernos más a Él, para confiar más en Él. Y como dice en la carta de Romanos,
que el pastor manejó muy bien en el capítulo 8, a los que aman a Dios, eso quiere decir, los que son amados por Dios, todas las cosas les salen a bien. Si es una enfermedad, fantástico. Si estamos salvos, es lo mejor que nos pueda pasar. Si morimos, es lo mejor que nos puede pasar, porque al estar salvos, entramos al cielo. Es la gran diferencia entre los católicos romanos y otras personas que no tienen ninguna seguridad de salvación, y los cristianos que saben que están salvos, que saben que si mueren esta noche, van para el cielo. Otra pregunta que hicieron al pastor es, ¿qué pasó con los indígenas que no recibieron el evangelio? Nosotros no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. O sea que nadie va al Padre por tratar de ser bueno. Nadie va al Padre por confesiones o por sacramentos o porque es una persona intachable o porque va a la iglesia. No, al Padre solamente si confía en Cristo como único y suficiente medio de salvación. Y si confía en Cristo como único y suficiente medio de salvación, no solamente está ya salvo, pero aparte de eso, puede entrar al cielo en cualquier momento. Y todas las cosas que humanamente van a suceder, porque les tengo una noticia muy interesante. Solamente 100 de cada 100 personas mueren. O sea que todos vamos a morir. Todos vamos a tener enfermedades. Todos vamos a tener cosas que nos parecen malas, pero son cosas que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo para que nos suceden, para llevar a cabo su soberanía. Y es para su gloria, que ahora no lo entendemos. Así que, como dice el pastor, somos más que vencedores. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y cuando nos molesta un poco este asunto de la elección, deberíamos de estar felices de saber caer con el piso con la cara sobre el piso, dándole gracias y gloria a Dios que no nos pasó por alto, que nos dio esa bendita salvación. Repito, todos ustedes que creen en Cristo como único y suficiente medio de salvación han sido elegidos por Dios. Ahora, el problema es que si usted cree que usted se eligió solo y que usted creyó por su propia cuenta, usted le está robando la gloria a Dios. Porque no fuimos nosotros los que creímos, esa es lo que Dios hizo por nosotros y toda la gloria y todos los méritos son para ellos. ¿Y qué acerca de los que no han sido elegidos? ¿Qué hacemos con las personas que no conocen a Cristo? Debemos obedecer el mandato de Jesús que hizo antes de partir. ¿Qué dijo? Ve por todo el mundo, comenzando en Jerusalén, Samaria y hasta el fin del mundo, y presente el Evangelio. Es una obligación que nos dejó para presentar el Evangelio a todo el mundo, misiones, musulmanes, testigos de Jehová. Toda esa gente que no cree en Cristo como único y suficiente medio de salvación, necesitan ser evangelizados. Los católicos romanos que no creen en Jesús como único y suficiente medio de salvación, tienen un problema grave. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es exclusivo. No él y su mamá, no él y santos, no él y el sacerdote, no él y sus obras, no él y su conciencia. No, es Cristo más, nada más.
Y cualquier persona que quiera agregarle algo a Cristo para su salvación, no cree en Cristo. Todavía está en camino para el infierno, porque Cristo tiene que ser exclusivo. Así que yo creo que el tiempo ya llegó para terminar. Creo que van a tener preguntas y respuestas. Y no se preocupe si nos quedamos toda la noche, con mucho gusto. Vemos cómo podemos contestar esas preguntas. Muchas gracias, doctor, por estas palabras que en lo personal son muy importantes, ¿no? Que para mi vida, para aprender y para contrarrestarlas con la palabra, ¿no? Le agradezco mucho y por temas de tiempo, hermanos, les voy a pedir que las preguntas sean habladas. Por esta vez vamos a dar 3 preguntas en la noche, considerando que tenemos todavía tiempo de algunos anuncios y demás. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Buenas noches, no sé si es doctor o profesor. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Sí, simplemente para tener personalmente, para tener clara la parte de no sacar los textos de contexto. Usted hizo, por ejemplo, el ejemplo de la carta o de la epístola a los Efesios, ¿no es cierto? A la iglesia de Éfeso por parte de Pablo. Ahí menciona que, bueno, hace el saludo, especifica para quién es en realidad esta carta, ¿no es cierto? Y lo que está escrito en esta carta, ahí también habla de la predestinización, se me va la palabra, sí, de que que fueron elegidos, ¿no es cierto? Los que estaban en la iglesia. Mi pregunta, este texto que está dirigido a la iglesia de Éfeso, ¿no debería aplicarla a la iglesia universal? ¿O aplica a la iglesia? Sí se puede aplicar a la Iglesia Universal. Pero ese texto como tal, porque Sí, se si puede yo... aplicar a la Iglesia Universal porque es para todos los elegidos, para toda la iglesia. Cuando él se dirige a la iglesia de Éfesos, cuando se dirige a la iglesia de los Corintios y los llama santos, cuando se dirige a cualquier iglesia, se está dirigiendo a nosotros porque nosotros somos miembros de la iglesia. No está dirigiéndose a personas que no son de la iglesia, a los que todavía están en el mundo. Excelente, muchas gracias por la aclaración. Hermanos, por favor, si es que pueden levantar la mano para hacer alguna pregunta al doctor Acosta. Les rogaría. A ver, damos unos minutos más. Bueno, si usted desea leer algunas de las preguntas que vienen por escrito. Lo que pasa es que son más comentarios, pastor, y son varios. Entonces, ¿Por qué no vimos por lo menos un comentario? Son interesantes. A ver. Mientras los busco, si alguien quiere activar su micrófono, no hay ningún problema. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Ha sido un placer escuchar su ponencia y realmente es importante volver a escuchar nuestra condición humana, ¿no? Nuestra condición de que Dios es soberano y somos salvos por su gracia. Y realmente me hace reflexionar personalmente que Dios tuvo misericordia de nosotros los escogidos. Él nos amó primero, Él hizo su obra y me siento, no sé, agradecida con el Señor y
Muchas gracias por exponerlo de tal forma para que pueda entender nuestro espíritu, nuestro corazón y poner en obra, ¿no?, todo lo que hemos aprendido. Muchas gracias, doctor, por la excelente exposición y que sea para la gloria de Dios. Gracias. Uno de los asuntos es, la gente normalmente dice, ¿y qué de los que no son escogidos? Nosotros no sabemos quiénes son y quiénes no. O sea, ¿quién y qué de ellos vamos a presentarles el Evangelio? Y si son escogidos por Dios, lo van a aceptar. Pero nosotros no tenemos nada que temer. Si realmente hemos creído en Cristo, hemos sido escogidos por Dios. Aunque nosotros creamos que creímos por nuestra por nuestra propia cuenta. Pero realmente la Biblia no dice eso. Dice, no hay ni uno solo. No hay nadie que haga lo bueno, nadie que pueda. Lo dice bien claro. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El asunto es que no lo dice en un solo versículo. No lo dice fuera de contexto, lo dice en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el final. Gracias, doctor, casi le digo pastor de nuevo, va a disculpar la costumbre. Ahora sí, el comentario. ¿Hay una mano arriba? Sí, por favor. Doctor Noé, muchísimas gracias por su exposición. La verdad que he aprendido mucho hoy día y me deja un desafío, ¿no? Como cristiana, de volver a desempolvar, no sé, los aprendizajes de colegio, la gramática, los verbos, los tiempos, si el verbo está en activo, pasivo, y muchas veces en escuela odiábamos a veces eso porque a veces no sé si es que no nos enseñaban bien, y yo me gustaría, digamos, que haya también un seminario sobre hermenéutica, sobre gramática, que nos ayude, ¿no? Porque esto nos va a ayudar a entender, ¿no? En sí, saber ubicar el espacio geográfico de cada relato, de cada palabra que hay ahí, Santa, y para poder llegar de una manera eficaz, ¿no?, a nuestros hermanos y no caer, ¿no?, en los relatos de que en lo posible, digamos, que uno pueda entender, porque pecaríamos, ¿no? Haríamos que los hermanos a quienes estamos enseñando la palabra vayan por otro sendero. Y bueno, a mí en lo particular me deja como un desafío grande. Gracias. Volver a desempolvar y si es posible más adelante que puedan hacer un seminario sobre hermenéutica, gramática, pucha, yo les agradecería muchísimo. Con mucho gusto. Tenemos creo que a todos nos hace mucha falta. El Seminario Reformado Latinoamericano tiene cursos en línea y también tenemos cursos a través de Zoom y a través de módulos. Si ustedes desean tener un centro del Seminario Reformado allá en La Paz, sería un placer poderles ayudar, enviarles profesores cada 3 meses y también pueden obtener un grado que estamos autorizados a dar grados de licenciatura, maestría y doctorado desde el estado de la Florida, del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Entonces, eso estaría muy bien y los que deseen tomar cursos en línea, pues lo pueden hacer. Y este curso de hermenéutica está en línea. Sí. ¿Usted iba a decir otro comentario, hermana Natalie? Sí, doctor, denme un segundito, por favor, lo vuelvo. Ya, ahora sí. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, dice Juan 3:36. Cuando una persona cree en Cristo, acepta la predestinación y todo lo que ello implica. Pero si decide rechazar a Cristo, rechazó todo lo que Dios tenía para esa persona en Cristo. Dios ama a todos porque Él no hace acepción de personas. El ser humano se pierde porque rechaza al Salvador.
Ok, dos cosas interesantes. La persona realmente no es que no quiera creer, es que no puede. Dios, eso que dice Dios no hace acepción de personas, es sacando un texto fuera de contexto. Porque en Gálatas y en Romanos y en Pedro dice lo mismo, no hace acepción de personas. Quiere decir que no hace acepción de personas dentro de sus hijos, pero sí hace acepción de personas entre sus hijos y los que no son. Tanta acepción de personas. Por eso hay que leerlo dentro del contexto. Gracias por esa pregunta. Porque sí hace acepción de personas. Las personas que creen en su hijo y las que creen son aquellos que Dios les dio el regalo de la fe para creer. ¿Sí? Ellos van al cielo. ¿Sí? Y los otros van al infierno. O sí, hay acepción de personas. Esa es una idea que nos han puesto en la cabeza, pero no es verdad, porque está sacado fuera de contexto. Quiero que me lo pongas normal. Hay que leerlo dentro del contexto. Por otra parte, hay otra partecita que usted mencionó, que se me olvidó, que me llama mucho la atención. La persona que rechaza a Cristo es porque desde antes de la fundación del mundo ya estaba destinado a eso. Por ejemplo, en el capítulo 12, versículo de Juan, versículo 37, dice Jesús lo siguiente. Jesús está enseñando, hace milagros. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Imagínense, Jesús como el mejor maestro del mundo, no creen en él. ¿Por qué? Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Solamente a los elegidos. ¿Por qué? Por esto, versículo 39, por esto no podían creer. No dice no querían. No podían creer. Porque también dijo Isaías, esto es Dios, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierten y yo los sane. O sea que todo esto viene del Santo Dios. ¿Qué nos lleva a esto a pensar? Que Dios ha tenido tanta misericordia y tanto amor con nosotros que nos regaló la fe para creer en Cristo. Si Él no lo hace, no hubiésemos podido creer. Es bien interesante que ese versículo 3:36 que él menciona o ella menciona es también el mismo que está en Juan 3:18 de los labios de Jesús. Dice, el que cree, y para la hermana que le gusta la gramática, está salvo. No es que estará salvo. En el momento en que cree, está salvo para siempre y jamás pierde esa salvación. Pero el que no cree, en el mismo versículo, ya está condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. O sea que la salvación es por fe solamente. Luego los discípulos se van al otro lado del Jordán a preguntarle a Juan si eso es verdad y Juan les contesta igual en el versículo 3:36. El que cree está salvo y el que rechaza o el que no cree o el que rehúsa creer y rehúsa creer porque Dios no le ha dado el regalo de creer. Muchas gracias, pastor. A ver, otra vez, perdón. Muchas gracias, doctor. Creo que esas serían serían los comentarios y las preguntas. Doy la oportunidad nuevamente a si alguien quiere encender su micrófono y hacer una última pregunta. Alguien escribió.
Espérenme un segundo. ¿Qué nos quiso Dios comunicar cuando el Espíritu Santo tocó a la... No lo leí todo. Dice que nos quiso Dios comunicar cuando el Espíritu Santo tocó al autor bíblico a escribir. Oh, fantástico. Nos quiso comunicar todo el plan de salvación. Todo el plan de salvación. Dios le reveló, le inspiró la palabra de Dios a 40 hombres. Hay 40 autores humanos que escribieron, escritores humanos, y un solo autor, el Espíritu Santo. Y lo que reveló es toda la palabra de Dios. Y Jesús dijo, ni una jota ni una tilde pasará de la palabra hasta que todo se haya cumplido. O sea que lo que nos quiere revelar es todo el magnífico conocimiento de quién es Dios en el Antiguo Testamento, quién es Jesús, quién es el Mesías, y en el Nuevo Testamento nos muestra quién es, nos dice Jesús. Jesús usó las Escrituras para hablar con Satanás y para dejarnos todos sus mensajes. O sea que el Espíritu de Dios reveló esto a los escritores de la palabra de Dios para mostrarnos quién es Él y darnos su magnífico plan de salvación, que es el Evangelio, Jesús y su obra. Y sabe, la Biblia se comenzó a escribir, un dato curioso, en el año 1492 antes de Cristo. O sea que 1492 Moisés inició la escritura de la Biblia cuando tenía 80 años y tenía 80 años en el año 1492 antes de Cristo. No confunda eso con el 1492, la llegada de Colón a América. Pero es una buena fecha para recordarnos, ¿verdad? Muchas gracias, doctor, nuevamente. Creo que ya no hay ninguna pregunta escrita por ningún medio y queremos agradecerle por su tiempo, por la predisposición que ha tenido para poder exponer esto a toda la iglesia. Que Dios lo bendiga grandemente y esperamos tener algún contacto en un próximo futuro. Muchas gracias. Buenas noches.